Lunes, 16 de septiembre. Vuela el tiempo. Así que hay que apurarse, porque de lo contrario, el tiempo nos arrebata las posibilidades de hacer cosas importantes. Siempre hay que hacer muchas cosas. No podemos dejar que el tiempo se nos vaya adelante, porque nos quedamos atrás. Es un principio de lo que todavía nosotros tenemos como tiempo. Bueno, pues muy bien, hoy voy a hacer unas reflexiones sobre 3 importantes eventos que han estado en la palestra. Primero, les hablé hace un tiempo de Jafet Seruje y sus improntas como un intelectual, novelista, poeta, escultor, pintor, que tiene un prontuario de obras, sobre todo a nivel de la novela, que lo coloca en un sitial importante como a otros intelectuales dominicanos que se han dedicado a la narrativa mediante la novela, al cuento, a los poemas. Y es un aporte a la historia cultural de nuestro país. Y claro, siempre se ha dado un poco de lado a la importancia y trascendencia de esto por las instituciones que tienen que ver con esos asuntos, como el Ministerio de Cultura, el gobierno central como tal, instituciones académicas que deben empoderarse de el legado de esos intelectuales que generalmente no viven de eso, porque en este país es muy difícil, pero hacen un esfuerzo extraordinario y se colocan por encima de las adversidades y generan aporte. Pues sobre eso vamos a hablar hoy, y sobre algo que yo había expresado por aquí, lo vamos a decir más adelante. También más adelante vamos a hacer hoy la primera parte de nuestras reflexiones sobre Andrés Manuel López Obrador, presidente actual de México, y que ya el día último de septiembre entrega su mandato a la primera mujer mexicana que en toda la historia de ese país ocupa la primera posición de mando en México como mandataria. Es decir, jefa de las Fuerzas Armadas, de los servicios castrenses, de las instituciones castrenses, de la Marina, aviación, de todo lo que tiene que ver con los mandos militares. Ella pasa a ser la jefa suprema. Y claro, la jefa de conducir el país por el desarrollo, el progreso y el bienestar de toda la población mexicana. Pero de ella no es que vamos a hablar, sino de Andrés Manuel López Obrador, el ideólogo de ese proceso tan hermoso que ha vivido México de hace más de, podríamos decir, 50 años,
Porque tiempos atrás, partidos que gobernaron por más de 7 décadas, al cumplir ya la 4ª década o antes, empezó a surgir el enriquecimiento de grupos bajo la sombra del ejercicio político gubernamental. Bueno, pero de eso vamos a hablar, de López Obrador. Y también de, como dijimos, el primer orden de Jafet Cerulle y de un artículo muy importante que ha escrito un gran analista de arte, de cultura, analista odalís, G. Pérez, un extraordinario hombre, y ya entrando en materia. Y hace unas precisiones y reflexiona alrededor de la importancia para el país en el sentido de que debe abocarse a colocar a sus máximos exponentes del arte, de la cultura y sobre todo en materia de producción literaria, teatral, cinematográfica, en la cuentística, en la poesía, la escultura, la pintura, y llevarlo de ronda por los diferentes países del mundo donde conozcan la impronta cultural de nuestro país y de la producción literaria de nuestros hombres y mujeres que con tanto entusiasmo y con tanta dedicación han empleado tiempo preciosísimo investigando, estudiando los acontecimientos en el mundo, tanto en lo literario como en todos los aspectos del desenvolvimiento del ser humano. Y en sus producciones literarias emplean esos conocimientos para producir nueva forma de entender la cultura de nuestro país como los demás países del mundo. Bueno, Odalí es un analista de mucho fuste y precisamente interviene en los medios nacionales y desde una plataforma que se denomina, sin que esto se vea como una promoción a nada ni nada, sino como un aporte que hacen acento.com.do. Y sobre los manuscritos de Renato, él establece que es una travesía de Jafet Cerulle por el mundo literario. La novela Los manuscritos de Arginato, dice Odalí, se debe leer hoy en Italia, Francia, Estados Unidos, Holanda, Noruega, Dinamarca, Hungría, Inglaterra, Polonia, Rusia y otros países del mundo, agrego yo. En traducciones que hagan accesible el texto en todas sus posibilidades de lectura y escritura. Es decir, que él plantea de manera categórica que se debe traducir las producciones literarias de nuestros literatos para que conozcan en el mundo nuestros legados e improntas de esos dedicados al arte y la cultura, y del teatro, al cine, la novela, el cuento, la poesía, la narrativa en sentido general. Bueno, Jafet Cerulle es un escritor dominicano conocido por sus aportes
a la teatrología y a la narrativa dominicana de los últimos 20 años. Desde su conocida novela Voy a matar al presidente en el 1973, pasando por Las tinieblas del dictador en el 1978, sigue escribiendo sus reflexiones Odalis Pérez, y El tránsito del reloj, Los manuscritos de Alginato en el 2006, El momento final en el 2018, La verdadera historia del generalísimo en el 2012, y otras obras premiadas. El escritor ha conformado un mundo de mundos, establece Odalí, en varios tiempos y espacios de lo imaginario, confluyente en una travesía asombrosa, alucinante, abismal, que desemboca en esa obra ya maestra de la literatura dominicana de los últimos 20 años, titulada Los manuscritos de Alginato, escrita en el 2006. La producción de Jaffe sigue multiplicándose, y en Amazon encuentra usted la producción de Jaffe, agrego yo. Sigue Odalí, esta novela ocupa un lugar de significación en la narrativa dominicana de nuestros días, debido al largo aliento épico y sobre todo debido a sus conjunciones temáticas, políticas, míticas, imaginarias, estilísticas y textuales. Alginato es un personaje, pero también un símbolo, una función, una vida que es realidad de todos en una mirada y una línea intelectual que desconstituye la realidad visible en un cuerpo donde leyenda, traición, falsos vínculos y contraindicaciones del sujeto y de modernidad se desajustan y los acentos diversos del registro vuelven a ajustarse en la voz o voces de los personajes. La estructura cinematográfica de la novela hace visible las acciones, guionización de conflictos, encuentros y desencuentros que el autor logra plasmar y ante todo narrar en las 726 páginas del libro. Claro, un libro es escrito en letra pequeña. Quiere decir que en las letras normales sería un mundo. El lugar de la imaginación en esta novela es plurisignificativo, pues los movimientos que la generan como cuerpo, relato, pesadilla y libertad anuncian finalmente la luz del mundo y la liberación a través de la muerte y resurrección del personaje. Lo que libera a Alginato es la escritura entendida como testimonio, pero también su búsqueda en el orden nocturno y diurno de lo real. Jaffe Cerulle, nacido en San Francisco de Macorís en el 1947, agrego yo, no así criado y desarrollado en San Francisco, porque su niñez la pasó en la Piña de Cotuí, Fantino, como se llama hoy, de la provincia Sánchez Ramírez, demuestra a través de esta novela que la imaginación narrativa no tiene límites, pero demuestra además que la novela dominicana de los últimos 10 años desafía lo real desde lo mítico, lo legendario, lo político, lo verosímil y lo inverosímil. Es decir, agrego, estoy buscando porque se me perdió en lo inverosímil, desemboca ya maestra. Bueno, es obra ya maestra de la literatura dominicana de los últimos 20 años, titulada Los manuscritos de Alginato.
Esta novela ocupa un lugar de significación en la narrativa dominicana de nuestros días, debido al largo aliento épico y sobre todo debido a sus conjunciones temáticas, políticas, míticas, imaginarias, estilísticas y textuales. Alginato es un personaje, estoy repitiendo, pero también un símbolo, una función, una vida que es realidad de todos en una mirada y una línea intelectual que desconstituye la realidad visible en un cuerpo donde leyenda, traición, falsos vínculos y contradicciones del sujeto y modernidad se desajustan y los acentos diversos del registro vuelven a ajustarse en la voz o voces de los personajes. La estructura cinematográfica de la novela hace visible las acciones, ionización de conflictos, encuentros y desencuentros que el autor logra plasmar y ante todo narrar en las 726 páginas del libro. El lugar de la imaginación en esta novela es plurisignificativo, pues los movimientos que la generan como cuerpo, relato, pesadilla y libertad anuncian finalmente la luz del mundo y la liberación a través de la muerte y resurrección del personaje. Lo que libera a Alginato es la escritura entendida como testimonio, pero también su búsqueda en el orden nocturno y diurno de lo real. Alfeserulle, nacido en San Francisco, demuestra a través de esta novela que la imaginación narrativa no tiene límites, pero demuestra además que la novela dominicana de los últimos 10 años desafía lo real desde lo mítico, lo legendario, lo político, lo verosímil y lo inverosímil. La estructura fílmico-textual de los manuscritos de Alginato conquista a lectores de todo tipo y de diversas generaciones que buscan, en el contexto mismo de la neoficción, los contenidos temáticos, situaciones y acciones nuevas en la cardinal de la nueva narrativa dominicana y latinoamericana. El escritor Alfeserulle nos ofrece una obra de madurez que lo lleva a dialogar con escritores ya universales, Carlos Fuentes, Lezama Lima, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Fernando del Paso, Álvaro Mutis, Juan Rulfo y otros. Por lo que nuestros escritores, agrego, y escritoras no tienen nada que envidiarle, solo falta la aplicación de la institución suprema del país, la gobernanza y sus diferentes instituciones legislativas, universitarias, culturales, que se empoderen de ello y lo difundan por el mundo. En efecto, más allá de la búsqueda del padre y del asesinato cruel de su madre, producto de una pugna personal y religiosa, más allá del crimen, la profecía y la borrosidad de esas historias, el novelista, personaje, la historia, memoria y el presente de Alginato concurren en esta novela a las fuerzas sociales, religiosas, míticas y políticas conformadoras de una polifonía textual, dinámica, direccional, agonal y aurática en cuyas visiones encontramos la realidad y la ficción entremezcladas y profundas. Creo que ha llegado el momento, ya viene lo importante de Odalid, en que nuestros autores entren en la red de nominaciones y premios internacionales. Es decir, que las instituciones mandatarias del país se apliquen a elevar y difundir, a elevar el compromiso de difundir todo lo que es nuestra cultura mediante el planteamiento de que nuestros escritores que se dedican a la narrativa, al cuento, a los poemas y a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, como el teatro, sean conocidos mediante la traducción de sus grandes obras a los diferentes idiomas que hablan la especie humana, para que sean conocidos y sean partícipes de los eventos
donde se premian las mejores obras y su participación, y así el país obtener el legado de los premios de estos genios que han dedicado toda su vida a ampliar el acervo cultural de la nación. Creo, al igual que Odalid, que es una responsabilidad de nuestros mandatarios e instituciones universitarias, culturales y los ministerios que se dedican a difundir la cultura, para que den a conocer a nuestros grandes escritores. Nuestras instituciones académicas y culturales deben asumir el compromiso con escritores y obra de esta significación. Nuestra literatura debe ser reconocida, traducida y puesta en contacto con premios como el Cervantes, Juan Rulfo, Premio de la Crítica, Premio Nobel de Literatura y otros. Obras como esta y otras de autores dominicanos y dominicanas se deben traducir al inglés, al francés, al ruso, al danés, al japonés, al chino, al finlandés, al sueco, al portugués, checo, italiano, árabe y otros, para que por fin la literatura dominicana entre en la universalidad, entre a ser parte del acervo cultural de los grandes maestros de la novela, de la dramaturgia, del cuento, y no sean ignorados en el mundo, porque tenemos grandes, elocuentes talentos que no tienen nada que envidiarles a los mejores del mundo. La novela de los manuscritos de Alginato se debe leer hoy en Italia, Francia, Estados Unidos, Holanda, Noruega, Dinamarca, Hungría, Inglaterra, Polonia, Rusia y otros países, en traducciones que hagan accesible el texto en todas sus posibilidades de lectura y escritura. Esta obra, leída en clave universal y nacional, puede lograr también su espacio como producto intelectual y como obra dialógica junto a otras que se han impuesto en el marco editorial y que han hecho posible el conocimiento de grandes autores dominicanos ya universales. Debe plantearse en este sentido la tarea de divulgar obras como esta y otras de profesores, escritores, en un contexto de intercambios culturales, institucionales y académicos intercontinentales. Y así concluye Odalid su gran aporte a que nuestros intelectuales, genios, productores de ideas, de ideales, de ruta a seguir, de patrones culturales que deben ser primogenio en el andar de nuestra media isla y el mundo. Así que felicitamos a Odalid Pérez por su aporte y su entereza de enarbolar los ausentes del sistema, porque los dominantes arropan todo y engavetan el gran intelecto que poseemos para que sigamos en un barco en el que con sus precisiones intelectuales e imaginarias nos sigan guiando hacia un puerto de más elevadas condiciones intelectuales y de nivel cultural, y podamos interactuar con todos los lugares de nuestro planeta. Ya habíamos hablado, gracias a Odalid, de cómo nosotros habíamos considerado Alginato, hablando de una obra artística de pintura de Jaffe que teníamos en nuestra espalda y que hemos cambiado un poco el escenario para volver luego y asumir las obras de nuestros grandes creativos de la pintura, del teatro, del cuento, de la novela, en fin, de la narrativa por donde debemos transitar con buen pie para ser mejores seres humanos,
más preparados y más servidores de la nación. Pues felicitamos a Dalí por esa entereza. Y qué bien, hoy dijimos que vamos a dar unas precisiones sobre Andrés Manuel López Obrador, así como vamos a reposicionar la idea de las posibilidades políticas en algunas organizaciones que hacen vida una y otras con diferentes objetivos y con diferentes convicciones e ideológicamente, una por un lado y otra por el otro lado. Pero hablaremos de eso. Pues recuerden que hoy es lunes 16 de septiembre. AMLO ya a partir de los 16 años empieza a dar connotaciones firmes de sus vínculos con las comunidades. Se interesa por sus problemas, empieza a investigar, empieza a inclinarse, ya aún todavía no terminando la secundaria, de por dónde iba a encauzar los sentimientos que albergaban en su ser, con lo que tiene que ver la defensa de los intereses de la mayoría de la población, claro. Y efectivamente ya AMLO a los 18 años comienza estudios universitarios, hace militancia política en partidos con características democráticas, claro, entre comillas, porque luego fueron abandonando los principios democráticos y dando paso al interés particular de esos politiqueros que fueron a la gobernanza en México a enriquecerse, a formar élites y a servirle a intereses que no tienen nada que ver con los intereses que sí tienen que ver con el desarrollo, el progreso y el bienestar en todos los sentidos amplios de la palabra de la población, sino que empezaron a dar muestra fehaciente de que sus ejecutorias estaban para crear élites que se iban a alimentar de la riqueza de México y del pueblo de México, subyugando en la ignorancia, en el latrocinio, en el apartheid, a los descendientes mayas como a la población llana en sentido general. Luego de alcanzar titularidad universitaria, se entrega desde el gobierno a servir porque él tenía ya vínculos con altas dirigencias del PRI, del partido que gobernaba en México y que lo gobernó por 71 años y que se degeneró a ultranza por lo que hemos dicho de subyugar a todos los sectores llanos del pueblo. Y ahí empezó a servir en instituciones que dan servicio a la comunidad. Aprovechó su estadía en esa institución para interactuar de manera muy íntegra, de manera muy firme, de manera muy entregado a conocer la idiosincrasia de su pueblo y sobre todo de los aborígenes, tanto de los aborígenes mayas como de los olmecas y otras etnias que representaron nuestros aborígenes antes de la colonización por España y otros imperios que asediaban nuestras tierras. Y tuvo una empatía enorme al extremo defendiendo los intereses de esas comunidades, que asumió como suyo las vicisitudes, la situación ignominiosa en que vivían, la situación de ignorarlos, de hacerlos cada vez más pobres, tanto en lo material como en lo espiritual, como en su conciencia. Al extremo que sí se consideraban pobres, siendo poseedores
de una de la cultura milenaria que más aporte ha hecho a la humanidad, como los incas, los mayas, los olmecas y otras. Así que se identificó tanto con las etnias que se convirtió en un defensor a ultranza que lo llevó a estudiar seriamente el desarrollo, la decadencia y el desplazamiento de las culturas prehispánicas por una cultura que nos impusieron los invasores y que hasta hoy se arrastra con esos ladres. Habiendo cumplido con el servicio público, asumen responsabilidades políticas desde el partido de gobierno hasta competir por gobernanza de su provincia, es decir, por la gobernación, para dirigir la gobernación, para convertirse en gobernador de su provincia, lo que fue trunchado por sus adversarios y provocó una caída efímera de reflexiones que los llevaron a asumir una posición más clara de por dónde había que llevar a México y cómo era que había que conducirse para lograr éxitos junto a la población y servirle a la población. Estamos hablando de que Manuel López Obrador venció las adversidades y sus adversarios que le robaban y que pensaban doblegarlo para que no siguiera adelante. Se involucró en las contiendas por mejorar la situación de las comunidades. Encabezaba marchas, manifestaciones, protestas a nivel de plazas públicas, reclamando los derechos de esas comunidades, de esas etnias aborígenes que representaban y que siguen representando la cultura más próspera que ha habido en América, como la de los mayas. Y ahí comienza a moldear su perfil de gran luchador por causas que lo convierten en un ideólogo indomable de cómo hay que conducir a las masas, cómo hay que comprometerse con las masas, cómo hay que defender los intereses de la masa y nunca dar el brazo a torcer ante las ofertas que tientan contra la integridad del ser humano y mantenerse incólume. Ese es Manuel López Obrador. Se involucra en un proyecto sacro y con él logra convencer a miles de hombres y mujeres en todo México, viajando municipio por municipio, aldea por aldea, etnia por etnia, cultura por cultura, afroafricanas, afroindígenas, la población en sentido general, y se hace confiable, porque sus planteamientos, sus reflexiones y su actitud ante derrotar las adversidades junto a la población le garantizaba a las poblaciones que esa era la persona ideal para conducir en un momento no muy lejano los destinos de esa gran nación, que es la gran nación heredera de la gran civilización maya y de sus respectivas etnias. Andrés Manuel López Obrador. Todos esos hombres y esas mujeres del país, profesionales, obreros, campesinos, intelectuales, periodistas, científicos, cerraron fila con López Obrador por la confianza que generaba, por la visión histórica que tenía de cómo había que conducir el proceso. En fin, de forma tal que pudieran alcanzar una transformación de la vida en todo lo amplio de la palabra en la nación de México. Logra dirigir el gobierno de la Ciudad de México, dando como sentado la grandeza de un hombre de grandes convicciones, indomable en cuanto a quebrar su integridad. Y es de ahí el punto de partida cuando trataron
de hacerlo desaparecer en la vida política y de hacerlo desaparecer como un aspirante a dirigir a México, con sus grandes visiones y su grande condición de guía e ideólogo por la formación con que cuenta ese hombre, con la formación con la que sigue contando, renace su vanguardia y en 2 periodos consecutivos es víctima del arrebato del triunfo que alcanzó para dirigir a México, pero que no lograron doblarlo. Y eso por su grandeza como ideólogo, y así pudo derrotar a sus adversarios con un discurso sincero y de amor por el pueblo. Para gobernar tuvo que domar adversarios, ganarse sectores importantes de la banca, de los empresarios, no confabularse, ganárselos, convencerlos de la grandeza de México y del camino que debía enrumbarse la población junto a todos sus sectores, la nación mexicana, para alcanzar grandes logros y mejores condiciones de vida para toda la población, sin que ellos disminuyeran su trascendencia en ser poseedores de los grandes capitales de esa nación. De ahí la grandeza visionaria de ese hombre. Y con una alianza estratégica ausente de interés particular y al servicio del interés patrio, pudo levantar el elefante reumático y echarlo a caminar, y dejando atrás las mañas, las travesuras de la alianza del gobernante con el oligarca, del gobernante con el banquero, del gobernante con el gran capitalista, sino en no permitir una alianza político-económico con ningún sector, sino servirle a su nación de cuerpo entero para dejar atrás el atraso. Ellos le llaman transformación en México. Juan Bosch aquí le llamó liberación nacional, que es, reitero y repito, dejar atrás el atraso, la ignominia de vivir en pobreza, de vivir en dificultades, de no tener mejoría en sus condiciones de vida, en no tener y alcanzar buenos mecanismos para obtener salud, vivienda, trabajo, que los emprendedores sean apoyados, que los nuevos profesionales sean apoyados para que emprendan tanto en el país como fuera del país, promoviendo la riqueza del nuestro y haciendo aún más fuerte y más poderoso en lo que tiene que ver un país donde avance sobre la base de la industria, del comercio, de la minería, pero para los dominicanos y las dominicanas, los beneficios que generan el intercambio comercial con otras naciones. De forma tal que al dejar atrás las mañas, el elefante, y a favor de la población, y plantearse que la población, nadie se quede atrás, y que hay que gobernar primero para los pobres, es lo que sirve de indicador en la evaluación que desde el 2018 empezamos a externar en nuestras reflexiones de que estábamos enfrente de uno de los más grandes, de los grandes presidentes del mundo y de México, y que con el paso del tiempo
todo el mundo habrá de tomar como consigna de que López Obrador es el más grande de los presidentes grandes que ha tenido México y el mundo. En la segunda parte, que hablaremos sobre Andrés Manuel López Obrador, diremos las particularidades, por qué es realmente el más grande de los grandes presidentes que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Felicitaciones, presidente. Que los vientos de octubre los lleven a donde usted aspire llegar y que su prontuario lo concluya y lo deje de legado al pueblo de México y al mundo. En otra parte o en otro sentido, dijimos que íbamos a hacer algunas precisiones sobre los acontecimientos políticos que se están generando en nuestro país. En el 2015, el presidente Danilo Medina aspira nueva vez a dirigir los destinos de la nación. Y ya habiendo empezado Francisco Javier una carrera por alcanzar la nominación, decide detener su proyecto por entender que el presidente Danilo Medina tenía todas las condiciones, habida y por haber, para dirigir nueva vez los destinos de la nación como lo habían logrado otros presidentes. Se plantea desde el punto de vista bíblico que hoy este es el tiempo que me toca, porque la Biblia es coherente y es apta en establecer que cuando te toca, no hay manera en el mundo que no te toque, porque son designios. Nunca se atrevió a plantearle a don Juan Bosch que él estaba viejo. Adquirió todo lo que es hoy gracias al PLD. Estoy hablando de las convicciones y de las puntuaciones y reflexiones que ha hecho Francisco Javier García. Adquirió todo lo que es hoy gracias al PLD. El PLD es una cadena formada por eslabón, y hoy hay un eslabón que es el puente intermedio, y ahí están los héroes. Reconoce, no hubo atención adecuada con la militancia que representaban ese eslabón como los máximos dirigentes de los intermedios. Está confesando que es un PLDista a ultranza, apegado a los principios del PLD y a su ideología, donde no dejar atrás a nadie para junto a él conducir los destinos que habrán de enfrentársele en lo adelante. En cualquier sociedad debe priorizarse la salud mental. El problema de la migración es la falta de claridad en su manejo, refiriéndose a la migración de nuestros vecinos y de la migración de nuestros ciudadanos a otros lares del mundo en búsqueda de mejoría en su desenvolvimiento económico y la de su familia. Considera la educación no está en el presupuesto, por lo que este no está por encima de la capacidad de los funcionarios en cómo manejar esa cantidad de presupuesto
porque ellos deben ser lo suficiente capaces de entender qué es lo que hay que hacer en la educación, porque de lo que tiene que ver con respecto a él, sabe perfectamente lo que hay que hacer en educación para que nuestro país se desarrolle, progreso y genere bienestar a toda la ciudadanía y a toda la población. Si un partido no tiene vocación de poder, su futuro está quebrado. Por lo que este es el momento, entiendo yo, que teniendo el PLD la oportunidad de retomar la rienda de la gobernanza con un líder de las condiciones de Francisco Javier García, cada hombre, cada mujer del partido debe empoderarse de esa visión y marchar junto con él, sin importar las vicisitudes y los inconvenientes que esto pueda generar, para generar todas las posibilidades que se presentan en el camino y el PLD vuelva a la gobernanza en el 2028. Por lo que si se pierde esa fe en la militancia del partido, entonces estamos quebrando al partido, estamos sometiendo al partido a su cero acción a favor de los mejores intereses de la nación, como lo planteó don Juan Bosch. Los empresarios se comprometen con apoyar el proyecto de Francisco Javier García. Los militares están convencidos del éxito de Francisco Javier García. Son mis reflexiones. El escenario político del 2028 se presta para posibilidad real de retornar a la gobernanza. La situación del PRM para el 2028 es incierta, se complicará. Las aspiraciones ahogarán las posibilidades de ese partido volver a gobernar. La insidia, la intriga son las causas fundamentales para impedir el avance de cualquier organización. En lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en las enseñanzas, en fin, en todas las actividades del ser humano debe primar la armonía, que es lo que hoy prima en el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que esas aspiraciones descontroladas a la presidencia llevarán a la derrota de ese partido. Enfrentará a cada uno de los problemas que afectan a la ciudadanía. Está convencido y decidido a ganar en el 2028. Porque es la entrada grande a un proyecto. Estar convencido de alcanzar el logro de vencer a los adversarios para gobernar para toda la población, para todos los sectores, para que la nación sea fuerte, sea grande, sea poderosa y todo su sistema productivo sea sólido y le permita esto, que haya un gran desarrollo, un gran progreso, que generen un gran bienestar en cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país. Enfrentará cada uno de los problemas que afectan a la ciudadanía y está convencido que su decisión inquebrantable se hará realidad de gobernar el país a partir del 2028. Se considera un hombre adulto joven. Está claro desde ahora que el túnel está iluminado, que no hay duda, que no hay inconveniente para que su plan y sus planes de desarrollo político para alcanzar el poder están muy claro, muy clarito, por lo que lo habrá de lograr. Los jefes del gobierno están nerviosos con la aparición de Francisco Javier García en procura de la presidencia. No hay posibilidad de subestimación.
Hoy el PLD está en condición de ganar las elecciones del 2028. Se compromete a recuperar el tiempo perdido y espacio perdido. Poner la población a pensar en el pueblo. Ganar las elecciones. Se compromete a no repetir los errores que se cometieron desde el gobierno. Está convencido será el presidente de 2028. Entiende y está convencido de su gran compromiso con la nación y su definición, dejar atrás todo lo que impide el avance de la población. Hoy hemos visto tres aspectos importantes: lo cultural, lo político internacional de un gran presidente, y en la vocación y la determinación de un hombre del Partido de la Liberación Dominicana de retomar la dirección del Estado para generar bienestar, progreso y desarrollo a la nación, y que nadie se quede detrás, y que nos agarremos de la mano para marchar juntos hacia un futuro más luminoso para el país. Nos veremos el próximo lunes.